Un programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables. Táchira es noticia con Augusto Medina. Hola, bienvenidos a Táchira es noticia. Llegaron las noticias, llegó el jueves 22 de febrero. Hay bastante información en el estado Táchira. Por supuesto que vamos a llevarles toda esta información. El ámbito político, electoral está copando la escena. Ya es oficial que hay dos candidatos oficiales ya en este momento a la presidencia de la República. Tres. El señor Javier Bertucci ya lanzó oficialmente su candidatura. El señor Henry Falcón le ha dicho a Nicolás Maduro: te voy a ganar con tus trampas, escribió esta mañana. Y el señor Nicolás Maduro, tres candidatos. El otro que está allí, que hoy pudiera estar definiéndose su oficialización, es Claudio Fermín. También hay primicias sobre el caso de Claudio Fermín y los adecos. Vamos a revisar toda esta información para que ustedes vayan poniéndose a tono con lo que tiene que ver con el ámbito político electoral, repito, con miras al 22 de abril. Escuchemos, veamos las declaraciones del pastor Javier Bertucci sobre sus aspiraciones. A un país que le he demostrado por años que no solamente con palabras lo amo, sino con hechos contundentes, como el servicio que venimos haciendo, entregando millones de platos de sopa a los más necesitados de este país. Definitivamente la decisión que tomo de poner mi nombre a las próximas presidenciales es la consecuencia de amar a un país profundamente. Acerca de eso, pues, creo que tengo moral para decirlo, creo que tenemos trabajo para demostrarlo. Así que dejar mi línea de trabajo por años, es decir, la parte cristiana, nuestras iglesias u organización cristiana, para convertirme entonces en un candidato de carácter secular, dejar mi posición seglar atrás, mi conexión absoluta con las instituciones cristianas que liderizaba atrás, me expone a un camino que no conozco. Pero para ser líder no necesitas ser político. Para ser líder necesitas amar, necesitas poner o anteponer, en este caso, un pueblo golpeado, un pueblo asediado, un pueblo lamentablemente dividido entre odios y rencores, pues es notorio desde el domingo que lo anuncié. Una pequeña parte, pero muy brutal, muy cargado de odio, y créanme, no tengo ningún tipo de respuesta para esta clase de ataques, porque entiendo la cantidad de odio que se ha lanzado sobre la sociedad venezolana por años y que ha logrado dividir familias, pero peor, ha logrado dividir un país. Y definitivamente un país dividido jamás podrá prevalecer. Así que una de las cosas que me anima a postularme a las presidenciales es volver a unir a nuestro país y convertirlo de nuevo en una sola nación. Bueno, ese es el pastor. Con respecto a esto debo agregar Bertucci, quien lo que está en este momento dando ya oficialmente su candidatura. Vamos ahora a revisar el otro candidato ya oficial, el señor Henry Falcón, que ya ha dado a conocer oficialmente sus aspiraciones. Lo escuchamos, lo vemos. Nuestro compromiso con el pueblo venezolano en un histórico discurso de un hombre marcado por la historia en las luchas sociales y políticas de nuestro país. Me refiero al querido y respetado hermano, luchador social y de la vida, Américo Martín. Reflexionábamos sobre los acontecimientos de aquel 23 de enero de 1958. Y qué oportuno el momento para que juntos, una vez más, podamos tomar las decisiones que encaucen al país hacia una senda
distinta, de encuentro, de unidad, que fue la premisa de aquel hecho inédito, histórico, de unidad en la diversidad. Qué bueno recordar la historia, vivirla, contarla, pero qué bueno aprender para poder desarrollarla en la práctica. Hoy nosotros retomamos una discusión de muchos años. Me refiero a un documento que presentamos hace 3 años aproximadamente, que denominamos en aquella oportunidad el Manifiesto de Yaracuy, de las fuerzas progresistas que comenzaban a allanar el camino frente a una circunstancia que demandaba en aquel momento posturas, decisiones y responsabilidad frente al país y frente a la historia. Decíamos en aquel manifiesto, y hace 3 años orientábamos a la opinión pública nacional sobre lo que hoy representa una tragedia para nuestro país. Vivimos quizás la crisis más aguda que haya conocido la historia de esta república. No tiene parangón en los años de vida de Venezuela. Tenemos a nuestros humildes hogares, las grandes mayorías del país. Estamos hablando de por lo menos el 80% de los hogares de Venezuela en condiciones de miseria, de pobreza. Estamos hablando de los humildes que viven hurgando la mano en la bolsa de la basura negra para ver cómo llevan el sustento a su casa. Estamos hablando de los miles y millones de jóvenes, futuro de una patria que ha decidido buscar en otras latitudes las oportunidades que no le brinda su país. Estamos hablando de la Venezuela donde nuestros abuelos se mueren de mengua por no disponer del recurso para una medicina. Hablamos de la madre que se levanta a las 2 de la mañana para ver cómo logra hacerse de un producto de esos que llaman subsidiados por un gobierno hambreador. Estamos hablando de la crisis política, queridos hermanos, más terrible que hayamos tenido en los últimos años, con los niveles de desconfianza, de frustración e incluso de desesperanza. Es increíble la desconfianza que siente la población venezolana hacia sus liderazgos, hacia los partidos. Y todo esto deviene de aquello de no hablar a tiempo con la verdad, de no tener posiciones concretas que interpreten el sentimiento de esas grandes mayorías de venezolanos. Hoy nos convoca, queridos hermanos, este momento de la patria. Nosotros hemos decidido formular esas propuestas y reiterar una vez más que no hay solución posible en este país si no convocamos a la unidad incluso más allá de los partidos. No es la unidad de los partidos políticos, es la unidad superior de un pueblo que no quiere desaparecer por el hambre que le impone un mal gobierno. Esa es la verdad. Ahora, no se trata de un hombre, no se trata de mi partido, no se trata de heredar lo que hoy es el control social de un gobierno en la perversión de la política. No es eso. Se trata de una interpretación, pero además un desafío de revertir esa realidad. No se trata de Henry Falcón,
como seguramente la gran mayoría de los que estamos aquí, somos hombres de pueblo, de barrio, gente humilde que sabe allí encontrarse en las necesidades más sentidas de la gente, con una experiencia quizás para algunos referente, para otros descartable. Pero en fin de cuentas, una experiencia de 17 años en el encuentro con la gente, metiendo estos pies en el barro, aprendiendo de lo cotidiano, pero también confrontando los problemas de los más humildes. La participación o la política no es exclusiva de los sets de televisión, de las cabinas de radio o de las salas de prensa. La política es ir allí donde está la necesidad de las grandes mayorías. Bueno, ahí estaba entonces ya oficialmente lanzada su candidatura el señor Henry Falcón por Avanzada Progresista y el señor pastor Javier Bertucci. Hay que destacar, Javier Bertucci ha dicho que se despoja de todo lo que tiene que ver con su actividad pastoral. Dice que ahora se va a dedicar a un camino que no conoce, pero que su liderazgo pues en la iglesia cristiana lo va a llevar precisamente a hacer el trabajo. Hay que esperar a ver cuáles son los comentarios que se van a hacer sobre este particular. Repito, Javier Bertucci y Henry Falcón ya oficialmente lanzan su candidatura. Ayer decíamos que el señor Claudio Fermín está en eso, que no sabe también si lo va a hacer fuera de la mesa de la unidad o que si se va a lanzar. Lo cierto del caso es que Claudio Fermín ha dicho que no van a dejar vacío ese espacio político que está requiriendo la población. Vamos a esperar entonces que, repito, estos dos pronunciamientos. Ya ustedes saben, el presidente Nicolás Maduro, candidato oficial del PSV y de todo el chavismo, y el señor Javier Bertucci por los pastores, ha dicho que ya no va a hacer esa actividad, que se despoja, y han visto ustedes cómo Henry Falcón ha hecho su exposición para aclarar que está dispuesto a medirse en las presidenciales, fuera de la mesa de la unidad, porque todavía la MUD no se ha pronunciado sobre este particular. La mayoría de las organizaciones políticas en la MUD están en contra de ir a las presidenciales. Vamos a hacer una pausa y al regreso pues seguimos comentando sobre todas estas informaciones, repito, que ya son noticia, porque oficialmente ya tenemos 3 candidatos a la presidencia de la República: el presidente Nicolás Maduro, Henry Falcón y Javier Bertucci. Ya regresamos. Ya regresamos. Táchira es noticia con Augusto Medina. Táchira es noticia con Augusto Medina. Bueno, continuamos. Ya estamos recibiendo muchísimos mensajes sobre lo que estábamos comentando de las 2 candidaturas que se están llevando a cabo ya oficialmente. El de Javier Bertucci y el de el señor Henry Falcón. Hay una información que ya está en las redes, vamos a revisarla, sobre el caso de Claudio Fermín, que para ir haciendo conjeturas sobre esto. Claudio Fermín dice que con un candidato unitario la trampa electoral se puede derrotar. Ese es el pronunciamiento que ha hecho en la mañana de hoy el precandidato presidencial Claudio Fermín. Consideró que las irregularidades en el sistema electoral venezolano se pueden derrotar con una gran convocatoria. Dijo, por eso he sostenido que con un candidato unitario esa trampa se puede derrotar, porque
Le desconecto a todo el país y llamo a la población al deseo de cambio, que es mucho mayor. Además, el dirigente político insistió en que participar en las presidenciales es la mejor opción y rechazó el llamado a la abstención. Claudio Fermín. Entre tanto, afirmó que Venezuela se encuentra en una situación de inseguridad jurídica y esto afecta la representación de los venezolanos. La información que a esta hora está generando el señor Claudio Fermín. Bueno, hay una información internacional que bien vale la pena y darla a conocer para que veamos qué es en este momento lo que realmente nosotros incluso pudiéramos estar necesitando. Fíjense esto, una imagen de una niña hermosísima por demás. Dice que venezolana se convirtió en la imagen latina del Museo de las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan? El 11 de noviembre. Bueno, la venezolana María Mercedes Galupo se convirtió en la imagen latina del Museo de las Torres Gemelas, un lugar emblemático del atentado terrorista allá en el 2001. Una de las estrategias del museo para hacer que los habitantes de Nueva York se encuentren sin miedo con esta historia ha sido invitar a formar parte de los recorridos interactivos a diferentes guías que acompañan al espectador por las diferentes salas. Galupo es uno de ellos y quienes deseen pueden participar con su experiencia porque es una venezolana, así que hay que hacerle revisión. También ha sido por 5 años la protagonista del comercial de Nueva York Hospital, uno de los hospitales más reconocidos de Nueva York. La filmación fue en la estación Grand Central, el terminal del metro más emblemático de la ciudad, lo cual implicó una producción de envergadura. El resultado aún lo transmiten en televisión. La venezolana también es la animadora del Buzo 60, Buzo Latino, y una compañía audiovisual encargada de producir, distribuir videos sobre temas de tendencia o estilos de vida en parte de las páginas con mayor tráfico en Estados Unidos. ¿Qué más quisiéramos, no? Que la representación venezolana hiciera precisamente en todas partes del mundo esta figuración. Interesante por demás. Seguimos revisando las informaciones. Ángel Oropesa dijo que la oposición dará al país una propuesta de rescate nacional. El vocero de la Mesa de la Unidad Democrática, Ángel Oropesa, aseguró que desde la oposición se anunciará al país una propuesta de rescate nacional. Este fue entrevistado esta mañana y dijo: anunciaremos al país una propuesta de rescate nacional, aquí no se para nadie. Asimismo, afirmó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha negado garantías electorales porque sabe que no ganará unos comicios con transparencia. Oropesa dijo: es imposible que Maduro gane unas elecciones limpias, fue lo que dijo en la mañana de hoy, que lo entrevistaron. Bueno, y Juan Carlos Valdés habló esta mañana del Petro, lo entrevistaron en Globovisión y hablaba de que el Petro permitirá soslayar el sistema financiero internacional. Vamos a revisar esta información. El Petro es una nota y una información que está en este momento en el tapete. En la mañana de este jueves, el economista Juan Carlos Valdés explicó los beneficios de la criptomoneda venezolana, mejor conocida como el Petro, el proceso por el cual pueden obtenerla y quienes puedan acceder a ella. Es la única criptomoneda, dijo, respaldada por bienes reales, especialmente respaldada por el petróleo. El Petro, según Valdés, surge de la necesidad de cumplir con la importación de bienes y servicios al país, y con el bolívar no podemos hacerlo. La ventaja que nos otorga el Petro es precisamente la que no puede dar el bolívar, que es soslayar el sistema financiero internacional. La diferencia entre el Bitcoin y el Petro o la criptomoneda es que el Bitcoin no tiene respaldo, es muy inestable. En menos de una semana sube mucho o cae la mitad. En algún momento
puede que llegue a cero, y el petro es imposible, el petro jamás va a llegar a cero, y hasta ahora está respaldado en petróleo, porque es lo que tenemos certificado, y si en algún momento nos certificamos en oro, pues también puede estar respaldada en oro. Ay, ay, ay. Bueno, ya es oficial que Avanzada Progresista sí va a participar en las elecciones presidenciales. Leíamos al comienzo del programa las declaraciones del señor Henry Falcón. El dirigente de Avanzada Progresista, Eduardo Semtel, reiteró que su partido sí participará en las elecciones presidenciales pautadas para el 22 de abril y que Henry Falcón continúa siendo quien lo represente en el tarjetón electoral. Agregó que la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática de no participar en los comicios no corresponde a todos los partidos que integran la alianza opositora, sino a los 4: Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. Señaló que Avanzada Progresista forma parte de la unidad y no ha roto con ella, pero sigue observando los acontecimientos y considera que la situación se puede ser más compleja para combatir la abstención. En todo caso, ¿a quién favorecería la abstención? Bueno, ahí está la pregunta, para que usted también la vaya revisando. La Asamblea Nacional ofrecerá balance mensual sobre niños desnutridos y abandonados, que hay bastante en el país. Hay que revisar esta información que dice que el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, ofrecerá un balance mensual sobre la cantidad de niños que padecen de desnutrición y que se encuentran en situación de abandono. Fue lo que informó hoy la vicepresidenta de la Comisión Permanente de Familia del Legislativo, Karin Salanova. La comisión se encuentra trabajando junto a organizaciones no gubernamentales para evaluar el comportamiento de menores frente a la ausencia de alimentación, dijo Salanova. La ONG y diversos diputados del Parlamento venezolano han alertado sobre la situación de niños y personas desnutridas en el país en medio de la actual crisis económica por la falta de alimentos. Salanova dijo hoy que el gobierno se ha negado a dar cifras oficiales de niños abandonados, desnutridos, e indicó que es necesario tener un banco de información que permita conocer los problemas a los que estamos expuestos o a los que están expuestos los infantes. Parte de la información que a esta hora se está generando en los portales. Lo cierto del caso es que con el canal humanitario, a propósito de esta última información que leíamos, ayer veíamos en el programa del señor Diosdado Cabello que dijo que el canal humanitario lo que quiere Venezuela es comprar los medicamentos y traerlos, que no quiere que nadie se los regale, que decía el problema es que los Estados Unidos, ayer lo dijo Diosdado Cabello, está amenazando a todos los países que le venden medicina a Venezuela para que no lo hagan. De acuerdo a lo dicho por el primer vicepresidente del PSV en su programa de ayer con el Mazo Dando, pues no está interesado Venezuela en el canal humanitario, porque dice que el dinero para comprar todo el medicamento que se necesita en el país lo tiene el país. Pero bueno, si la medicina está ahí a la vuelta de la esquina y la quieren traer, pues sería bueno hacer por lo menos la prueba para ver qué sucede. Muchísima gente sigue llamando a los medios de comunicación, buscando, solicitando, pidiendo que si alguien tiene determinada medicina o parte de esa medicina que ha usado y ya no la está usando, pues la pueda donar a mucha gente que está enferma. Ese es en la actualidad la moda que hay en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, muchísimos avisos públicos, servicios públicos solicitando medicamentos. Mucha gente dice a la persona o empresa que lo pueda facilitar, que lo pueda vender o que lo pueda donar, favor comunicarse con fulanito de tal porque lo estamos necesitando. Y eso es a diario y todo el día se está repitiendo esta versión. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar
de otra situación grave que se está presentando a nivel del gobierno colombiano y que aparentemente los medios de comunicación no han dicho nada. Se habla de un saqueo masivo en la capital colombiana y en otras ciudades de Colombia. ¿Por qué no se ha dicho nada? Vamos a revisar esta información. Ya regresamos. Táchira es noticia con Augusto Medina. Táchira es noticia con Augusto Medina. Bueno, Táchira es noticia. Por lo regular, el programa siempre lo hemos llevado con la línea de las informaciones nuestras, de las informaciones que son de interés regional. Pero esta información sobre los saqueos que se han venido presentando en Colombia, recuerden que mucha gente de el Táchira, por ejemplo, ha emigrado a Colombia, están viviendo en Bogotá y mucha gente nos ha llamado y nos ha dicho, bueno, ¿qué es lo que está pasando con lo de los saqueos? Que en los medios de comunicación no se ha conocido nada en Bogotá y en otras ciudades. Precisamente vamos a revisar todas estas informaciones para ver de qué se trata. Dice que saqueos en supermercados de Colombia dejan 4 heridos. Toda esta información se está generando en el día de ayer. Fuertes saqueos de una cadena de supermercados se registraron en la madrugada del martes en Cundinamarca, Tolima, Colombia. En los saqueos, las personas se llevaron electrodomésticos, alimentos, artículos de limpieza y objetos de valor, resultando heridos 4 personas. Situación más grave se registró en el municipio de Saldaña, en donde el gentío se llevó todo lo que encontró en el local. En las redes sociales circulan fotos en las que se ven mercancías esparcidas por el suelo, así como estantes vacíos. Allí ustedes pueden ir observando toda esta información. Vamos a ver si nosotros tenemos videos sobre estos saqueos que se registraron en la ciudad de Colombia, porque es interesante conocer detalles. Vamos a ver. Bueno, ahí estaba parte de esta situación que definitivamente es complicada, ¿no? Cuando se tienen estos saqueos. ¿Quién los comienza? ¿Quién los inicia? Nadie sabe. Vamos a ver esto. ¿Qué haces en este momento? Medina, están echando gases por toda la hora. Para todo el mundo, ¿verdad? No, dale, dale, dale.
Gasto en el gas. Aceite de 2 cajas, compramos una. Gases en este momento. Medina, están echando gases por toda la hora. Una delicada situación de orden público se registra en Melgar, Tolima, donde fueron saqueados 3 supermercados pertenecientes a la cadena Supercundi, que según la fiscalía era manejada por testaferros de la FARC. Ah, bueno, ahí lo tienen. Problemas se han extendido Saqueos. Entonces en Tolima y en Bogotá, pero las informaciones regularmente no se dieron a conocer aquí, no se conocía mucho sobre esta experiencia tan dramática que nosotros no queremos recordar cuando el Caracazo. Eso fue en Colombia, así que se hace suponer que está pasando porque ya esa es historia pasada aquí cuando se presentaron estos lamentables hechos. Hombres, mujeres, jóvenes, motorizados, ahí se veían como locos, la histeria colectiva, son realmente antisociales que en estos momentos pues todo el mundo se vuelve loco y se olvida de los principios, se olvida de que la propiedad privada se respeta y que nadie tiene por qué llevarse nada que no le corresponda. ¿Y vieron? Entonces esa serie de saqueos que se presentó, repito, en Colombia y que los medios no se habían dado o no quisieron reseñar toda esta información. Como hay muchísima gente de aquí que está viviendo en Bogotá, pues nos hicieron la acotación, nos enviaron estos videos y ahí queríamos darlos a conocer aquí en Táchira es Noticia. Una pausa, ya regresamos con más información. Ya regresamos. Táchira es Noticia con Augusto Medina. Táchira es Noticia con Augusto Medina. Bueno, en las informaciones que a esta hora se están reflejando en todos los portales nacionales, destaca el Nacional que Brasil transferirá 530 venezolanos a zonas con vacantes de trabajo. Esto significa que los venezolanos que lleguen ahí son mano de obra calificada. Durante el año 2017 más de 17.000 venezolanos pidieron asilo en el país sudamericano. Revisamos esta información. Dice que el ministro de la Casa Civil de Brasil, Eliseo Padilla, anunció que el gobierno federal de su país transferirá a 530 venezolanos que se encuentran en el estado de Roraima para Sao Paulo y Amazonas.
¿Por qué? Bueno, por lo que les decía, la mano de obra calificada. Padilla indicó que al portal alemán DW, que el estado de Sao Paulo recibirá a estos 350 venezolanos y Amazonas 180. Estos serán trasladados a zonas que tengan vacantes de trabajo y refugios. El proceso será acordado con autoridades locales. Dijo, nosotros tenemos 3 tipos de personas. Las personas que vienen en busca de comida para la familia y regresan a Venezuela. Las personas que vinieron a permanecer en la región, especialmente a las familias indígenas, y aquellas que quieren internalizarse hacia ciudades donde pueden tener ocupación, fue lo que agregó. Se estima que hay 40.000 venezolanos en Brasil que viven en las ciudades de Boavista, Pacaraima. En el 2017, más de 17.000 venezolanos pidieron refugio en ese país. A propósito de la migración, bueno, disminuye paso de venezolanos a Colombia por las medidas de Santos. El director general de la Unidad Nacional de Gestión y Riesgo declaró que en promedio cruzaban la frontera 50.000 venezolanos y ahora la cifra está en 38.000, que es bastante. La fotografía sigue siendo esa, la dramática, a diario. Por lo regular usted ve allí personas jóvenes que son los que están cruzando y ahora la protección del ejército colombiano, pues allí con toda su implementación, armados hasta los dientes. Funcionarios de la alcaldía de San José de Cúcuta y de organismos que conforman el puesto de mando unificado para atender a los migrantes venezolanos que cruzan la frontera consideran que la movilización ha bajado tras las medidas anunciadas por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para controlar el éxodo y presencia de criollos en la línea limítrofe. Esta es una información de Leonora Delgado, colega periodista de aquí del estado Táchira. Según Carlos Iván Márquez, director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en promedio cruzaban la frontera 50.000 venezolanos y ahora la cifra es de 38.000 aproximadamente. Félix Muñoz, secretario municipal de Gestión de Riesgo, indicó que se ve menos presencia de venezolanos en las calles a causa de los operativos de recuperación de espacios públicos donde permanecían estas personas. De acuerdo con el reporte semanal, 300 venezolanos recibían atención de salud oportuna. En cuanto a la inseguridad, en las últimas 2 semanas se han registrado hechos violentos en unidades de transporte público que cubren la ruta hacia los municipios de frontera. Este miércoles en la mañana, el conductor de un microbús de la empresa Valmetravel, que cubría la ruta Maracay-San Antonio del Táchira, fue asesinado a tiros por piratas de carretera que despojaron a los pasajeros de dinero y pertenencias. En su mayoría pretendían pasar a Colombia para comprar comida y medicinas. El hecho ocurrió en el sector Rancherías del municipio Capacho, Independencia. Lamentable esta información. Seguimos revisando las informaciones a esta hora que ya son noticias, ya están publicadas. Rondón rechazó convocatoria de unir presidenciales con la legislativa. El rector del Consejo Nacional Electoral calificó el llamado como una bofetada a los derechos políticos y dijo que violan la Constitución. Este es el señor Rondón, para que ustedes también lo identifiquen. El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, consideró este miércoles una bofetada a los derechos políticos la propuesta del oficialismo de que el 22 de abril, además de los comicios presidenciales, se elija una nueva asamblea, único poder de mayoría opositora, y pidió rectificar. Dijo Rondón, hago un llamado a la cordura y a la rectificación, sería una bofetada al ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos, atropellar elecciones pendientes, Consejo Legislativo y adelantar de manera inconstitucional la elección de la Asamblea Nacional, dijo el rector. Los comicios legislativos, de acuerdo a la Constitución, deberían celebrarse a finales del 2020, luego de que en el 2015 la alianza opositora ganara con contundencia la mayoría de los escaños de la AN, un poder que fue luego declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que sus actos son considerados nulos.
el presidente Nicolás Maduro, quien aspira a la reelección, respaldó la propuesta de que el 22 de abril se celebren comicios legislativos y presidenciales y pidió también que para ese mismo día se realicen comicios para elegir consejos legislativos y municipales en todo el país. Así están las cosas, para que ustedes vean cómo está. A propósito de las presidenciales, el CNE invitó a CARICOM a crear misión electoral para acompañar elecciones presidenciales. La presidenta del Poder Electoral sostuvo un encuentro con el embajador de Haití en Venezuela, Leslie David, sobre este particular. Dijo que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, invitó a la Comunidad del Caribe, a CARICOM, a conformar una misión electoral de acompañamiento que esté presente durante el desarrollo de la elección presidencial programada para el próximo 22 de abril. La información fue difundida por el CNE en un boletín de prensa en el que se destaca que Lucena se reunió el miércoles con el embajador de Haití en Venezuela, Leslie David. La presidencia pro tempore de CARICOM la ostenta el mandatario de Haití, Jovenel Moïse, quien se encargará de crear esta misión electoral de acompañamiento que integrarán naciones como Antigua, Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal, Santa Lucía, San Vicente, las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. Bueno, el señor presidente Nicolás Maduro destaca el impacto de la preventa del petro. La criptomoneda remeció los mercados, fue lo que dijo el presidente de la República. Ustedes lo ven allí en pantalla. Dice que el presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró este jueves el exitoso inicio de la activación de la criptomoneda venezolana, el petro, que se ha traducido en un impacto positivo en los mercados. Bueno, ahí estaban todas las informaciones que están destacadas en los portales nacionales. De esta forma, amigos, hemos llegado hoy al final de Táchira es Noticia. Esperemos que mañana los invitados no tengan problemas del transporte y nos acompañen. Los tres invitados que teníamos para el día de hoy llamaron, uno de ellos dice que está reunido con Freddy Bernal, el otro dijo que no podía llegar porque estaba en Rubio y el otro invitado sencillamente dijo que no consiguió transporte. Es que el problema del transporte está así, está pesado todavía el transporte, a pesar de que se llegó a un acuerdo del sindicato de transporte y el alcalde Gustavo Delgado de los 2.500 bolívares semanal de lunes a viernes y de los 3.000 bolívares sábado, domingo y días feriados. Pero usted sale a buscar un transporte y está sumamente pesado, no está con esa regularidad que se suponía que una vez aprobado el aumento íbamos a tener mejor transporte, mejor movilidad. Sigue en algunos de los casos el horario restringido de hasta 2, 3 de la tarde porque todavía hay problemas de movilidad en horas de la tarde, que es lo cruel cuando alguien sale del trabajo y no consigue el transporte. Se pueden imaginar todo cansado, todo estresado y no puede llegar a su casa sino caminando, y el que vive en otro municipio encaramado en vehículos no apropiados para este servicio. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta aquí, Táchira es Noticia, con Augusto Medina. Les esperamos mañana a la misma hora. Táchira es Noticia.